Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver algo que seguro os sorprenderá. Y es que podemos utilizar el aloe vera o sábila como enraizante natural para tener cualquier tipo de planta a partir de esquejes, bien sean aromáticas, semileñosas, arbustivas o frutales. Quedaros hasta el final del vídeo que os sorprenderá su poder enraizante. Para considerar algo como buen enraizante debe tener estas propiedades. Debe proteger al esqueje de posibles ataques de hongos y de bacterias. Y además debe estimular y fomentar el desarrollo de nuevas raíces. Todo esto lo cumple el aloe vera, ya que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Pero no solamente tiene estas propiedades el aloe vera, sino que además el aloe vera es rico en nutrientes, minerales, aminoácidos y enzimas útiles para la formación y desarrollo de nuevas raíces. Con lo que podremos hacer también como rico fertilizante para nuestras plantas del huerto, jardín o de casa. Y es que utilizar plantas para fomentar el desarrollo y formación de nuevas raíces como enraizante ya lo habíamos visto anteriormente en el canal con otro enraizante que puede ser el enraizante de lentejas y otro mucho más sencillo que es el enraizante de sauce. Dos, junto con este, de los mejores enraizantes caseros que podemos utilizar en casa para hacer nuevas plantas a partir de esquejes. Para preparar nuestro enraizante, lo primero que debemos hacer es cortar una hoja de nuestra aloe vera. Con la mano fácilmente podemos sacarla, tiramos de un extremo y la cortamos. Y mirad qué cantidad de gel tiene, que realmente esto es lo que nos interesa. Si quisiéramos preparar más cantidad de la que os quiero enseñar, simplemente cogeríamos más hojas respetando las proporciones. Para mayor eficacia de nuestro enraizante, una vez tenemos la hoja, la pelaremos. De esta forma podremos obtener el gel de una forma mucho más sencilla y lo vamos depositando sobre un vaso de batidora. Ya tenemos nuestro gel totalmente viscoso, ¿vale? Se nos ha caído algún trozo de hoja, no pasa nada tampoco. Y vamos a añadirle agua. En principio vamos a añadir la mitad de agua del gel extraído, más o menos, aproximadamente, ¿vale? Simplemente para poder pasar la batidora y que se nos mezcle uniformemente todo el gel. Lo ideal de batirlo es que nos quede una mezcla algo líquida, pero no excesivamente. Y sobre todo evitar en todo momento que nos quede espeso y gelatinoso, como sería más o menos el gel sin añadir agua. Una vez tenemos todo bien mezclado, ya tenemos listo nuestro enraizante para usar, así que vamos a ver cómo usarlo con nuestros esquejes. De hecho, el enraizante de aloe vera ya se usa desde hace muchísimo tiempo y esto es una versión mejorada y más fácil para enraizar nuestros esquejes. Se cogía una rama de la planta que queríamos esquejar y se mojaba varias veces en el gel de aloe vera. Directamente se impregnaba totalmente del gel justo antes de plantarla. Y para usar nuestro enraizante que ya tenemos preparado, lo ideal es que primero tengamos listo todo lo que queremos esquejar. Por aquí tenemos los esquejes de romero que vamos a poner, los vamos pelando, como os enseñé en otro vídeo que os dejo por aquí, cómo podíamos hacer esquejes de romero, pero ahora vamos a usar el enraizante de aloe vera. También tenemos listos los semilleros o macetas, podemos utilizar cualquier tipo de recipiente para esquejar nuestras plantas. Y lo ideal siempre coger más esquejes de los que necesites, por si acaso, aunque con este enraizante no suelen fallar, pero por si acaso alguno falla. Como veis, aquí tengo los semilleros con diferentes alveolos para nuestro enraizante. Una vez tenemos listas las bandejas, macetas o lo que usemos de recipiente para nuestros esquejes, vamos a hacer un agujero en cada uno. También podemos aprovechar y poner más de un esqueje por alveolo o por maceta, ¿vale? Eso simplemente como vosotros vayáis viendo. Al final el que el raíce lo pondremos en una maceta por separado. Nada, preparamos los agujeros y como en el caso que hicimos antes con las hojas, mojamos bien nuestro esqueje en el enraizante, que nos quede bien mojadito, bien impregnado. Así, perfecto. Y lo metemos en nuestro semillero. Tapamos bien, apretamos, sin mucho apretar, o sea, sin hacer mucha fuerza para que la plantita no tenga problemas en sacar raíces. Así que hacemos el siguiente,
hacemos la misma operación, impregnamos bien, ¿vale? Esto es muy importante, que nos quede bien mojadito y lo metemos en nuestro semillero. Así. Podemos hacer. Y como veis, muy sencillo, la verdad. Y sobre todo eficaz. Y con lo que nos ha sobrado no lo tiramos. Vamos a añadir el doble de la cantidad de agua que teníamos, de lo que nos ha sobrado del enraizante. Y con esto lo que hacemos es aprovechar a regar nuestros esquejes. Lo aplicaremos de forma de riego normal y si nos sigue sobrando lo aplicaremos en días sucesivos. ¿Vale? Vamos a batirlo muy bien. Así que poco a poco iremos regando con nuestra solución para fomentar y estimular la formación de raíces de nuestros esquejes. Como os digo, si nos sigue sobrando, podremos utilizarlo en días sucesivos en el riego. Además, es importante que recordemos que para un éxito total en el enraizado de esquejes es fundamental que mantengamos el sustrato húmedo. Y es que fijaros cuando cae, no sé si se aprecia en la cámara, que es como medio viscoso. Así que perfecto para estimular nuestras raíces. Ahora solamente nos queda esperar. De 7 días a 2 semanas empezaremos a ver los resultados. Como os digo, muy importante mantener húmedo el sustrato y no ponerlas a pleno sol. Y aunque es difícil tener una tasa de efectividad al 100%, con este enraizante de aloe vera comprobaremos que es muchísimo más efectivo el enraizado de nuestros esquejes y sube la tasa de éxito. Y otro método que se utiliza también para enraizar esquejes con aloe vera es, en vez de preparar el enraizante, coger una hoja y preparar nuestro semillero o maceta donde vamos a poner el esqueje y apretamos la hoja de aloe vera para que caiga una gota o dos de nuestro gel en su interior. Una vez que ya ha caído, cortamos aquí en la caída. Lo que hacemos es introducir el esqueje. Este es otro método que se utiliza para esquejar nuestras plantas. Todos estos métodos que os he mostrado son bastante efectivos para esquejar nuestras plantitas. La verdad que a mí el que más me gusta es preparar el enraizante porque luego lo puedo aprovechar en el riego, pero todos son súper efectivos. Si probáis alguno, me lo dejáis en comentarios a ver qué tal os ha ido. Yo por lo pronto tengo aquí esto que os voy a enseñar, que son unos esquejes de lavanda que hice con este mismo método y tienen 3 semanas. Así que os enseño cómo me ha ido realmente. El único que ha fallado ha sido este, que está totalmente seco, pero los demás parece que van bastante bien. Vamos a mojarlo bastante para poder sacar los esquejes sin dañar las raíces. Cuanto más húmedo, mejor. Y lo sacamos, con el agua es mucho más fácil para que no se rompa las raíces que pueda tener. Y como veis, aquí tiene una pequeña raíz. Si lo acerco, igual se me desenfoca. A ver, así. Así. Mirad las raíces que está sacando nuestra lavanda. Vamos a ponerla para que siga creciendo. Así que nada, huertonianos, ya habéis visto el éxito que tiene este enraizante con aloe vera. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido para enraizar vuestros esquejes. Y nada, nos vemos el próximo jueves en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego!